Bueno, todavía se sigue sumando gente, pero si les parece vamos haciendo la presentación. Mi nombre es Mariana Giorgetti, soy de Fundación Coepio y en nombre de Fundación Coepio les presentamos hoy la tercera clase del curso de Introducción a la Perspectiva de Género y Prevención de la Violencia de Género. Es un curso que ha organizado la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conjuntamente con el apoyo del Instituto Latinoamericano del Ombudsman y con AGOL, que es la Alianza Global del Ombudsperson Local. Este curso se dicta por lo general todos los miércoles a esta hora por Zoom, también lo transmitimos por Facebook, y después va a estar colgado en el aula AGOL, así que pueden acceder a él aquellas personas que no puedan asistir que no puedan asistir en vivo. Bueno, dicho todo esto, le transmito la palabra a Silvina Lico, que hoy va a tener a cargo la moderación de la clase, que va a estar a cargo de Sonia Santor. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Bueno, gracias Mariana. Hola, buenas tardes todas, todes, los que están presentes por el Zoom, y sabemos que también estamos en Facebook, así que bueno, muchas gracias por estar con nosotras. Hoy la vamos a escuchar a Sonia Santoro. Sonia trabaja también en el programa de atención de niñez, adolescencia y género de la Defensoría del Pueblo, es licenciada en comunicación, es escritora, es especialista en la temática de género, así que bueno, va a tratar de continuar las clases que dio María Elena, especialmente ella se va a centrar en estereotipos de género, medios y en el uso del lenguaje. Yo tengo entendido que María Elena había avanzado un poquito en estereotipos, pero entiendo que Sonia va a profundizar. Bueno, va a ser algo parecido a las clases anteriores, la idea es que cortar 15, 20 minutos antes de que termine la clase para dar espacio a las preguntas, que si quieren las pueden ir dejando en la parte de question and answers de Zoom, para que yo pueda ir tomando nota y después las podamos transmitir a Sonia de una manera ordenada, para que ella también las pueda contestar. También por Facebook vamos a ir tomando las preguntas para tratar de contestar todas las que se puedan. Los materiales que va a compartir Sonia en la clase van a estar en el aula virtual, en el espacio donde ustedes consultan todos los materiales. Y si quedan preguntas pendientes, bueno, también las van a poder hacer llegar a través de Coepio para que las podamos responder o para que Sonia pueda responderlas. Así que bueno, para no sacar más tiempo, Sonia, todo tuyo, y vamos, las preguntas que vayan llegando yo ya las voy apuntando para después al final de la clase que sean respondidas todas juntas. ¿Mm? Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Yo voy a, como dijo Silvina, voy a retomar el tema de estereotipos de género. Voy a compartir mi PowerPoint, esperemos hacerlo bien. Ahí está bien, ¿lo ven? ¿Sí? Bien. Bueno, se escucha mucho hablar de estereotipos de género en los últimos tiempos, ¿no? Así que vamos a detenernos un poquito para ver de qué estamos hablando. Sabemos que los estereotipos no solamente pueden ser de géneros, los estereotipos en general son sistemas de valores que encasillan a grupos de personas. Y en general estos encasillamientos suelen ser abusivos o excesivos, y lo que tienen, lo que los define básicamente es que no se puede diferenciar entre los individuos o las personas agrupadas dentro de ese estereotipo. Entonces sería: todas las mujeres son iguales, todos los negros son iguales, todos los chinos son iguales. Y es muy usual recurrir a los estereotipos para discriminar justamente. A ver cómo pasó esto. Ahí va. Entonces, cuando hablamos de estereotipos de género, nos referimos a los estereotipos que básicamente determinan cómo deben ser las personas según el género con el que se identifican. En general hablamos de
que los estereotipos nos definen atributos, características a mujeres y varones, pero también a personas con identidades sexuales diversas, ¿no? Y otra de las características que tienen los estereotipos es que son fijos, que pareciera que cuando para que alguien encaje dentro de esa norma, tiene que siempre ser de la misma manera. Y no podría tener características de, en este caso, el género opuesto. Porque, acá lo explica Diana Mafia, los estereotipos se basan en dicotomías, son exclusivos y excluyentes, entonces determinan, si hablamos de estereotipos de género, que si las mujeres son de una manera, los hombres tienen que ser necesariamente de otra. Obviamente, en nuestra vida podemos notar que no necesariamente esto es así, que las mujeres pueden tener algunas características o algunos atributos que habitualmente se los asocian a los hombres, o viceversa. Por eso decimos que los estereotipos nos encorsetan, nos limitan, ¿no? Nos enjaulan. Los estereotipos determinan los roles de género, y se ha planteado históricamente que los roles entre mujeres y varones son complementarios, ¿no? Se ha planteado que mientras las mujeres estamos en la casa, y nos ocupamos de los temas privados, de la crianza y de todo lo que tiene que ver con ese mundo interno, los hombres, los varones, tienen su lugar en el afuera, en el espacio público, en el trabajo, y tienen como obligación principal ser sostenes de ese mundo privado, ¿no? El título que le pongo es si son complementarios, porque, bueno, esto está puesto en cuestión, ¿no? Esa es la idea tradicional que tenemos de familia, que algunos me dirán, bueno, eso ya no es así, pero, sin embargo, si no fuera tan así, no estaríamos dando este curso, creo, ¿no? Me parece que todavía hay mucho de esto que sostiene la desigualdad, y acá se explaya un poco más en qué es lo que nos toca a las mujeres, porque miren todo lo que es, ¿no? Parece que decimos las tareas de la casa, o las tareas domésticas, o ahora se habla de los cuidados. Bueno, son todas, acá está enumerado, las tareas reproductivas, la que hace posible, como diría Marx, que el sistema se siga reproduciendo, somos nosotras las mujeres, ¿no? Con las tareas de procreación, crianza, educación, socialización, todas las tareas que tienen que ver con llevar la casa adelante, la ropa, lavar la ropa, hacer la comida, hacer las compras, hacer la limpieza. Y también el vínculo con ocuparse de algunas tareas burocráticas, y el cuidado de personas, no solo de nuestros hijos e hijas, sino de personas enfermas, personas de la tercera edad. Mi mamá, por ejemplo, ha cuidado no solo a su mamá, sino también a su suegra, ¿no? Era como una tarea delegada, y no creo que sea una excepción, creo que es así, como la tarea que se les delega muchas veces, y se ha delegado históricamente a las mujeres, es esa del cuidado, que no está valorizada, porque toda esta tarea no se paga, y nuestra sociedad no tiene un valor, no solo no tiene valor porque no se paga, sino que no tiene un valor, no solo un valor monetario, sino un reconocimiento, eso. Bueno, acá está un poquito más desglosado, algunas características, como decíamos, están en 2 columnas, porque pareciera entonces que mientras los hombres son inteligentes y racionales, las mujeres somos intuitivas, creativas o emocionales. Se habla mucho de que los hombres son poco afectivos, mientras que las mujeres podemos expresarnos, que ellos son fuertes, nosotras débiles. Bueno, digo, la lista es
es muy larga, y cuando hablamos de chicos y chicas, esto aparece mucho, ¿no? Seguramente siguen escuchando, bueno, es que ellos son muy, muy desordenados e inquietos, y ellas son más prolijas y obedientes, ¿no? Más pasivas. ¿Cuánto de eso es natural y cuánto es adquirido, ¿no? Porque esto es lo que vienen a cuestionar los estereotipos cuando ponemos en cuestión a los estereotipos de género, cuestionamos justamente que asociemos todas estas características con lo natural, con la naturaleza, con lo que nos viene dado simplemente por tener unas características físicas y biológicas determinadas al nacer por nuestro sexo. Bueno, esta filmina desarrolla un poquito más, y se repite también con la anterior, así que no me voy a detener, pero sí señala algo que no señalé todavía, que es las mujeres como objetos sexuales, que es una característica que aparece mucho en los medios de comunicación, que hoy vamos a ver también. Bueno, estos discursos que se reproducen en los estereotipos de género, muchos han sido tomados, como en este ejemplo que traje acá, como condicionantes de la salud de las personas, ¿no? Este manual de la década del 60 establece cómo debemos ser las mujeres y los varones, y cómo curarnos cuando tenemos desviaciones en torno a lo que se espera de nosotros y nosotras. Entonces acá señala algunas situaciones poco femeninas que habría que curar, ¿no? Cómo está asociado a lo natural y a lo biológico, ¿no? En la próxima filmina igual ahí se pueden leer lo que decían esas imágenes. Ven, se plantea como una enfermedad, por ejemplo, que las mujeres tuviéramos o tengamos una poca afición a los quehaceres domésticos, o que tengamos erotismo exagerado, o que tengamos ideas de emancipación. Casi que da risa, pero ya veremos que no nos tenemos que reír tanto. Entonces, miren, para ser 100% femeninas, tenemos que tener, entre otras características, o tenemos que saber andar de manera graciosa y suave, tener tendencia a la obediencia, que predominen nuestros sentimientos sobre la razón, y este es muy importante, tener deseos de maternidad. Justamente el gran tema, o uno de los tantos grandes temas a abordar desde la mirada de género, es el asunto de la maternidad, ¿no? Recién hoy, o en los últimos años, hay mujeres que se animan a decir que no quieren ser madres, así todos siguen siendo mal vistas. Entonces, hay toda una serie de mandatos en torno a tener o no tener hijos que son muy fuertes todavía al día de hoy. Bueno, acá viene la de los varones. Ahí tenemos un varón que se mira al espejo, y entonces es una enfermedad que un varón se preocupe demasiado por su aspecto, que sea vanidoso, o que le guste hacer algunas tareas de la casa, o que tenga la voz un poco aguda, ¿no? Acá está. O que sea tímido, bueno, entonces, ¿por qué yo decía, bueno, si bien nos da un poco de risa y parece una antigüedad, les traje algunos ejemplos que ustedes seguramente verán constantemente al consumir medios, de cómo estos estereotipos siguen reproduciéndose en los medios de comunicación, y las consecuencias agravadas que tienen cuando los medios son masivos y de llegada nacional o internacional. Bueno, este es el caso, miren, se publicó el Día Internacional de la Salud de las Mujeres, el diario La Nación
para quienes no son de Argentina, es un diario tradicional, conservador de nuestro país, y titula "Una nena de 11 años quedó embarazada de su padrastro". Esta nota fue muy, muy cuestionada, porque claramente una nena de 11 años no puede quedar embarazada si no es violada, ¿no? Entonces, ¿cómo en un título podemos ocultar o disfrazar una realidad como esta, como la violación de niñas de muy temprana edad que sigue ocurriendo en nuestro país y en toda Latinoamérica, y que encima en muchos casos no se les permite o las obligan a seguir adelante con el embarazo, no se les permite abortar. Como generó tanto revuelo en las redes y los grupos feministas, modificaron el título, entonces le pusieron "Una chica de 11 años violada por su padrastro". Sin embargo, sigue hablando en el epígrafe de la nota de "El embarazo de nenas, un drama que persiste en el país", en vez de poner el acento en el gran drama que realmente son las violaciones, ¿no? O los abusos sexuales, que son cada vez, que siguen siendo muy comunes, mucho más de lo que queremos aceptar como sociedad. Bueno, y acá retomando otra vez el tema de la maternidad, ¿no? Miren esto, Serena Williams es una tenista de las hermanas Williams, que tuvo en su momento un hijo y volvió a las canchas, y el medio titula "Serena vuelve recibida de mujer", ¿no? Lo que decía antes, cómo se puede ser mujer sin ser madre, nos está diciendo. ¿Qué hacen las mujeres que no quieren o no pueden ser madres? ¿No son mujeres? Bueno, todas estas cuestiones siguen dando vuelta en los medios de comunicación. Esto obviamente no es nuevo, pero recién, el feminismo o los estudios de género empezaron a prestar atención a los medios de comunicación en las últimas décadas, empezaron analizando publicidades especialmente, pero recién en la conferencia de Beijing en el año 95, los medios fueron considerados como una de las áreas importantes o prioritarias a atender si queríamos realmente lograr la igualdad de género. Desde entonces se empezó a hacer un monitoreo de medios en todo el mundo, con países de todo el mundo que se fueron sumando cada vez más. Este monitoreo lo hace una ONG canadiense, que aquí les pongo la cita, cada 5 años. Se monitorean en más de 100 países del mundo un día en común, se monitorea radio, televisión y medios gráficos, y en el último, que es de 2015, se sumaron también las redes sociales. Este es un monitoreo cuantitativo que básicamente lo que muestra es cuán protagonistas somos las mujeres de las noticias, en qué lugar aparecemos y cómo aparecemos, ¿no? El primer dato contundente que aparece es que las mujeres no protagonizamos, no somos protagonistas de las noticias. Ahí fuimos avanzando un poquito, del 17% al 24%, en el último se mantuvo en el 24%. Las redes sociales, si bien por un lado pueden permitir algún tipo de mensaje alternativo, también reproducen de la misma manera, o funcionan de la misma manera que los medios tradicionales. Y miren lo que encuentra este monitoreo, que casi la mitad de las noticias refuerzan estereotipos de género, muy poquitas las cuestionan. Y otra cuestión que aparece muy fuerte es el tema de las mujeres ligadas siempre a su
esposo, padre, o siempre a un hombre, ¿no? Una mujer no puede ser sin un hombre, siempre son esposas, madres, hijas, etc. Otro gran estereotipo que sigue vigente, como vemos acá en estos ejemplos que son del año pasado. Siri Husbeth es una escritora estadounidense muy reconocida, gana un premio muy importante, y aparece como la mujer de Paul Auster, que es la mujer de Paul Auster gana el premio, ¿no? Y luego tenemos a la hija de Paul Auster, es la mujer, la hija, siempre, no importa lo que hagamos, ¿no? Siempre se nos va a mencionar en relación a un hombre. Acá otros ejemplos. Esta nota que dice la Argentina que logró llegar a la cima del Everest lo hizo por amor, es una nota de varios años, pero yo la sigo usando en mis clases porque me parece tan paradigmática, ¿no? Como puede sintetizar todo el otro gran nudo que tenemos que desatar, que es el del amor romántico, esta idea que pareciera que solo nos sujeta a las mujeres, como todo lo hacemos por amor y el amor nos salva. O sea, no importa que seamos un atleta que llegamos a la cima de la montaña más alta del mundo, sino lo que importa es que lo hicimos por amor, como en este caso, ¿no? Entonces, luego acá tenemos otra noticia, que es del año pasado, de 2 astronautas mujeres, que dice que es histórico que caminarán solas en el espacio. Bueno, este tema de la soledad de las mujeres ya se cuestionó bastante, también en los últimos años apareció en relación a dos argentinas que fueron asesinadas en un femicidio en Ecuador, donde se las cuestionaba porque se decía que estaban solas, y estaban juntas, digamos, no estaban solas, estaban juntas, pero ¿cómo, qué mensaje estamos dando y reproducimos desde los medios al pensar que una mujer, o 2 mujeres, o 3 mujeres, no importa cuántas seamos, si no estamos con un hombre estamos solas? Es tristísimo. Así que bueno, estos imaginarios siguen ahí dando vuelta. Arriba tenemos otra nota, se ve chiquita, del año pasado, que habla de las mujeres en la política y el look de las mujeres en la política. No importan las ideas políticas, importa el look y destacar esta supuesta característica o interés de las mujeres por verse bien y por competir con otras mujeres por quién tiene el mejor look y demás. Y obviamente los estereotipos también llegan a justificar la violencia. Los estereotipos son la base o el caldo de cultivo que sostiene, o la red, o no sé qué metáfora usar, para sostener la desigualdad entre los géneros, que como vimos, y vamos a seguir viendo, en su forma más extrema, llega a la violencia de género. Y acá tenemos una nota también del año pasado que justifica que un chico mató a su novia de 15 años por celos. ¿Por qué justifica? Porque a veces tal vez se puede cuestionar. ¿Por qué decimos que justifica cuando pensamos que porque lo que nos está dando a entender ese título es que haga lo que haga la mujer, si eso no está de acuerdo con lo que su compañero, o su novio, o su pareja, o el que sea que esté a su lado, quiere, bueno, de alguna manera él tiene permitido hacer lo que quiera con ella, ¿no? Tiene como fundamento esta idea de propiedad de las mujeres por parte de los varones. Bueno, y estas son unas revistas de Argentina también, como las hay en muchos países, en países de todo el mundo,
En este caso, esta revista, le puse arriba bien grande los años de estas tapas, porque para mí atrasan muchísimo. Tenemos a la izquierda esto que veíamos antes, la idea de las mujeres como objetos sexuales para vender cualquier cosa, incluso ridiculizándonos, porque las mujeres en malla, en la nieve, digamos, no sé cuál es el sentido de esa imagen, ¿no? Y excesivamente posadas, sacando la cola, bueno. Esta idea de la mujer o una parte del cuerpo de las mujeres para vender cualquier cosa sigue muy, muy presente. Y también al lado, esta tapa con una, no sé si es, Paula Chávez es, no sé si es actriz o, bueno, es alguien, o es modelo, pero Paula Chávez ahí dice, yo elijo ser ama de casa, en una pose que nos remite a los años 50, un modelo de ama de casa que, por un lado, ya está puesto en cuestión por la historia y por muchas películas y demás. Pero además digo, ¿no? Yo elijo ser ama de casa y yo me pregunto qué ama de casa está así en su casa pasando la aspiradora o lo que sea, ¿no? Como siempre creando falsos lugares a los que aspirar, que para muchas mujeres, porque lo que hay que tener en cuenta es que para muchas mujeres todavía las revistas siguen siendo lugares a los que aspirar, son lugares a los que llegar, ¿no? Y esa modelo impecable, presentándose como ama de casa, no, también nos oculta la poca posibilidad de elegir que tienen muchas mujeres, de salir de ese espacio que incluso en algunos casos llega a ser el lugar de sometimiento y de violencia, ¿no? Bueno, y después traje una tapa de hace un par de semanas que acá en Argentina generó mucho revuelo. Esta es Cecilia Roth, es una actriz argentina. Me olvidé de poner la tapa, la foto de ella como es en realidad, porque lo que acá vemos pareciera que es una modelo de 30 años, sin embargo Cecilia Roth tiene 65 y claramente no se parece a esta chica que vemos en la tapa. Tiene un photoshopeo tan grosero que no la reconocemos. La propia actriz salió a subir una foto a Instagram para decir que ella era así realmente, y la vemos como una mujer de 65 años, que está bien, pero bueno, tiene arrugas, digo, la edad, ¿no? Pero bueno, fue también importante para que pensemos cómo estas varas con las que se nos mide a las mujeres, ¿no? Siempre son distintas o son más altas que en relación a los varones. La belleza asociada a la juventud sigue siendo, a la juventud y a la delgadez blanca, siguen siendo las medidas que para algunos medios son las únicas válidas. Y yo hice un artículo sobre esto y rescaté lo que decía Simone de Beauvoir en El segundo sexo, porque bueno, es una de nuestras pioneras, que lo ha dicho todo mejor que todas las que vinieron, pero obviamente hay muchas que también lo han dicho. Pero ¿qué pasa con las mujeres cuando hemos sido criadas para ser seres bellos y adornos para otro, para que nuestro objetivo de vida sea estar impecable siempre para los demás, o sea, en relación a otro ser, sea marido, hijos o lo que sea? ¿Qué pasa cuando pasan los años y ya no podemos, ¿no? No podemos no tener arrugas porque es una batalla perdida de antemano, no podemos mantener ese cuerpo que tal vez teníamos en la juventud,
bueno, es importante pensar que por qué seguimos al día de hoy pasando ya por la cuarta ola del feminismo y todavía hay medios que siguen manteniendo esta vara de exigencia extrema para las mujeres, como si estuviéramos hace varias décadas y décadas atrás. Alguno o alguna podrá pensar que esto es una antigüedad. Yo considero que todas estas ideas están todavía lamentablemente vivitas y coleando. Susana Solkin, que es una especialista en sociología de la moda, plantea que algunas de estas formas más extremas de exigencias para los cuerpos de las mujeres, desde la ropa, las dietas, las cremas anti-age y todo eso, son como los coletazos de un mundo que se está derrumbando, que es una mirada un poco más esperanzadora, esperemos que así sea. Bueno, como decíamos antes, también la violencia de género está sostenida en estos estereotipos que transmiten una violencia simbólica. Después vamos a volver sobre eso, ¿no? Acá otra vez, cómo se justifica porque ella lo dejó, porque ella puso que en Facebook era soltera, ¿no? Se sigue justificando la violencia. También en las publicidades y en las campañas, como esta de Teis Sport, que fue para el Mundial de 2018, y tuvo que ser bajada del aire a las pocas horas, porque era claramente homofóbica, y retomaba algo que a todo el movimiento de la diversidad le ha costado mucho derribar, que es la idea de asociar la homosexualidad con algo contagioso, ¿no? También fue bajada del aire porque se quejó la embajada de Rusia por otros motivos, ¿no? Bueno, las publicidades siguen todavía poniéndonos a las mujeres, como decíamos al principio, en el centro del hogar y a cargo de todas esas tareas. Miren esta, nos asocian a, como decíamos antes, esta idea de tener que estar bellas con manteniéndonos en forma, yendo al gimnasio, ahí vemos el simbolito, y comprándonos ropa y carteras. Esta es una campaña de un banco de hace unos años, donde pasa por todos los lugares comunes, ¿no? Le dice al hombre todo lo que tiene que hacer para tenerla contenta en el Día Internacional de la Mujer. Entonces la tiene que llevar al shopping, la tiene que ir a la peluquería, llevarla, invitarla a cenar o sacarla, y cuando esté bien y ya está bella con todo impecable para él, recién ahí entonces se pueden ir a Uruguay a pasear. Y luego están aquellas que directamente no tienen ninguna sutileza y nos muestran claramente a las mujeres como objetos, aunque sea de lujo, ¿no? Pero objetos o en situaciones de ser violadas, ¿no? O abusadas. En la Defensoría del Pueblo hicimos con estudiantes de escuelas secundarias un análisis de revistas para adolescentes y también para mujeres. Tratamos de ver lo que les pedimos les entregamos a los y las estudiantes fueron las publicidades de esas revistas. Entonces le dábamos una serie de un cuestionario y tenían que analizarlas. Y una de las conclusiones, hay muchas, pero la que yo les rescaté para esta charla, es el modelo de mujer que predomina y que plantean las publicidades que son consumidas por
jóvenes por niñas, o porque son preadolescentes, adolescentes, y bueno, y también por mujeres. El modelo es lo que ya veníamos viendo, mujer joven o adulta joven. O sea, más de 40 años ya nos caímos del mapa. Heterosexuales, de clase alta media, rubias y castañas, y la piel siempre tiene que ser blanca. El otro gran tema es la delgadez y la delgadez extrema. Lo peor de todo es que todas estas características estaban aún más acentuadas en las publicidades que salían en las revistas para las chicas. Con lo cual, el mensaje es grave, ¿no? Los medios son responsables de estos mensajes que se transmiten. Bueno, decíamos al principio que sí, que se habló de la necesidad de cambiar a los medios de comunicación. Los medios en general plantean dos excusas para no hacerse cargo, que una tiene que ver con la libertad de expresión, y es pensar, bueno, como hay libertad de expresión, se puede publicar lo que querramos, y hay que dar lugar a todas las voces, y bla. Y el otro argumento es que reflejan la realidad. Entonces, bueno, no pueden inventar cosas que no suceden. Bueno, y los dos son falaces, porque por un lado la realidad es una construcción, y además, en general, como veíamos, los mensajes que aparecen son muy homogéneos, ¿no? Son muy unívocos, y no aparece la diversidad de las distintas poblaciones. Y luego el tema de la libertad de expresión es cierto, pero también es cierto que los medios tienen una responsabilidad en no reproducir mensajes discriminatorios. Y acá estamos hablando de mensajes que pueden ser discriminatorios y o violentos según la normativa. En la conferencia de Beijing, que ya les cité, salieron recomendaciones para los medios de comunicación, para que trabajen en mejorar los contenidos en relación a las mujeres y a las niñas. Todo sigue por hacerse, digamos. Esto es del 95 al día de hoy. Obviamente hubo cambios, pero sin embargo, como hemos visto en este pequeño relato, todo sigue por hacerse. Introducir la perspectiva de género en todas las cuestiones que se abordan es fundamental, y también aumentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones. Acá quiero decir que este año en Argentina por primera vez se ha instalado en la agenda pública la necesidad de que haya paridad en los medios de comunicación, y hay varios proyectos de ley en ese sentido. Es muy posible que esos proyectos salgan, así que hay un avance importante en eso. Luego tenemos nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual, que fue derogada en gran parte, pero todavía sigue vigente algunos artículos, y entre ellos, ¿por qué lo rescato? Porque fue como una de las primeras normativas que habla de perspectiva de género en la comunicación. No hay tanto, y de lo que hay tenemos que agarrarnos para poder seguir avanzando en políticas públicas y en herramientas, ¿no? Entonces, bueno, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual habla entre sus objetivos de promover la igualdad, de no discriminar por razones de género, ni orientación sexual, etcétera. Y después tenemos nuestra ley 26485, que la van a ver en profundidad la semana que viene con Silvina, que es la ley de violencia contra las mujeres. También el mismo año se sancionó, en el 2009. Esta ley habla de algunos tipos y modalidades, define los tipos y modalidades de violencia de género. Entre los tipos aparece la violencia mediática, me voy a detener la violencia simbólica, que es todo lo que veníamos hablando, ¿no? Como este entramado de discursos, de imágenes, de mandatos, de estereotipos que
sosteniendo o avalando que las cosas sean de una manera y no de otra. Y entre las modalidades está la violencia mediática, que es la manera en que se puede expresar, una de las maneras en que se puede expresar la violencia simbólica. Miren la definición de esta violencia. La difusión de imágenes estereotipadas a través de cualquier medio de comunicación que promueva la explotación de mujeres, injurie, discrimine, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, así como la utilización de mujeres, adolescentes o niñas en mensajes e imágenes pornográficas, construyendo patrones generadores de violencia contra las mujeres. Si leemos este artículo no queda creo que no queda medio en pie, ¿no? Es muy amplio y es muy difícil que los medios de comunicación, hablo de los medios tradicionales y hegemónicos, escapen a producir mensajes que realmente produzcan violencia mediática. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve este artículo? Bueno, por ejemplo, ha sido usado en Argentina, incluso ha sido llevado a la justicia por algunos artículos periodísticos, por ejemplo, o expresiones de algunos periodistas que realmente fueron de extrema violencia de género. En general, creo que hay que elegir qué batallas dar, ¿no? Y que realmente para que podamos obtener algún resultado, tienen que ser casos bien groseros. Pero bueno, se ha usado entonces ha llegado en algunos casos a la justicia, y también hay organismos públicos que a partir de este articulado han trabajado en recomendaciones y han hecho todo un trabajo de sensibilización con productoras de programas, agencias de publicidad, empresas que producen contenidos discriminatorios o violentos desde el punto de vista de género. Eso en la década pasada ha funcionado muy bien durante los últimos 4 años de gobierno macrista, y que es un gobierno de derecha, conservador, fueron desmantelados estos organismos, y ahora, desde el año pasado, están otra vez funcionando con mucha fuerza, ¿no? En la Argentina tenemos un Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad desde este último gobierno, que realmente está empujando mucho y muy bien la agenda de género, incluso también en los medios de comunicación. Bueno, acá una cita de Pierre Bourdieu, que bueno, es que ha estudiado este tema en profundidad de la violencia simbólica, más allá de la violencia de género, ¿no? Y él dice algo importante. ¿Por qué lo rescato? Porque muchas veces cuando hablamos de comunicación, se piensa que son cuestiones secundarias, ¿no? Que como no es algo tangible, es algo que no es concreto, pareciera que, bueno, no es tan importante. Sin embargo, realmente la comunicación y los mensajes que los medios transmiten tienen consecuencias en nuestro día a día, y como dice acá Pierre Bourdieu, es un sistema de estructura que queda inscripto en las cosas y en los cuerpos. Bueno, estos estereotipos de género, como decíamos, los medios los reproducen, porque bueno, los medios también, no es para justificar, simplemente es para seguir pensando, son empresas que están insertas en esta sociedad, y como la mayoría de las empresas, por ejemplo, no tienen una estructura hiper masculinizada en sus puestos de dirección o en sus lugares de decisión, ¿no?
Ahí tenemos algunos datos que les dejo después ustedes lo pueden profundizar y leer, de una investigación interesante que se hizo al respecto. Y acá cito también otras cifras, estas del informe de la Comisión Nacional de Valores, también es de acá, y habla da algunos datos sobre las dificultades que tienen las mujeres para llegar a cargos directivos, a presidencias, a formar los directorios y demás. Son algunas pinceladas de en qué espacios podemos verlos. Obviamente en todas las áreas de la sociedad vamos a encontrar la influencia de estos discursos y de estos estereotipos. Las mujeres no llegan por muchos motivos, entre ellos se habla del techo de cristal, la imposibilidad de romper esos techos, porque en general hay suelos pegajosos, como también se dice, y en relación a los suelos pegajosos está el gran tema de las tareas domésticas y los cuidados que están principalmente a cargo todavía en este siglo XXI de las mujeres. Esto, que es algo que ya se sabía, con la pandemia en el mundo quedó totalmente al desnudo y en evidencia, para quien lo quiera ver siempre, ¿no? Bueno, acá vemos que, según la última encuesta anual de hogares urbanos de acá, de Argentina, el trabajo doméstico no remunerado lo hacía, el 76% lo hacían las mujeres. Este año, hace poquito, por primera vez en nuestro país, se contabilizó en términos monetarios lo que implica para la economía del país el trabajo doméstico. Y ese informe, que es muy interesante, habla que representa el 16% del PBI de Argentina. Bueno, entonces, es algo que es histórico, pero con la pandemia que llevó a que nos concentremos, a que la vida pasara a ubicarse o a desarrollarse adentro de casa, esto no solo mostró muchas desigualdades, no solo de género, obviamente sociales también, porque no es lo mismo tener una casa con habitaciones para todos sus habitantes o con computadoras, que una sin ninguna comodidad o con poco espacio, ¿no? Eso por un lado. Pero en cuestiones de género, algunos organismos, organizaciones, encontraron que, por ejemplo, UNICEF, el 51% de las mujeres están más sobrecargadas por las tareas del hogar durante la pandemia, que se hacen cargo del 65% de las tareas del hogar. CIPEC, otra organización, encontró que los varones disminuyeron su dedicación proporcional a las actividades domésticas, tanto en los hogares con jefa mujer como en aquellos con jefe varón. Y otro estudio habla de que la inequidad en la distribución de las tareas se acentúa cuando una familia es más grande. Cuanto más grande es la familia, más recarga hay sobre las mujeres. Las imágenes que ilustran estas dos filminas son de una campaña que lanzamos también desde la Defensoría para concientizar, por lo menos a los varones, acerca de estas tareas. Es una campaña que apunta a lo que vimos que podíamos apuntar a hacer para concientizar hacia adentro de las familias y hacia cierta clase social, la clase media, ¿no? Y obviamente luego hacia afuera hay que exigir políticas públicas para que no se pueda o no se deba resolver todo esto puertas adentro o en la familia, sino que haya políticas que permitan sacar estas tareas hacia afuera. Bueno, también como dije varias veces, la desigualdad, los estereotipos, la desigualdad terminan en
en violencia de género. Ahí hay algunos datos. Vengo rápido porque quería llegar acá. Bueno, y la otra cuestión que quiero abordar, que obviamente está vinculada, porque hablamos de discursos, de comunicación y de cómo comunicamos, es el tema del lenguaje. Antes de avanzar, me gustaría que veamos un video que preparé. ¿Lo podemos ver, Mariano? ¿Tengo que hacer algo yo? ¿Cómo estás, Sonia? Sí, ahí te lo comparto. Ah. Decime si está bien. Sí, dale. Imaginémonos esta anécdota que cuenta siempre Montserrat Moreno en su libro Cómo se enseña a ser niña, el sexismo en la escuela. La niña, que siempre la llamaron niña, porque entonces ella cree que es una niña. Niña, siéntate, niña, cállate, niña, ven, pues piensa, seré niña. Bien. Y un día la maestra dice, los niños que hayan acabado el ejercicio que salgan. Ella no se mueve. ¿Por qué no sales? No, como dijo los niños. Mujer, cuando digo los niños es todo el mundo. Tú también. Entonces ella sale y piensa, cuando dice los niños, también soy yo. Y cuando vuelve del recreo dice la maestra, los niños que se quieran apuntar al fútbol, que levanten la mano. Entonces la levanta. Que no, que dije los niños. Y ella piensa, claro, no dijo los niños. Desde ese momento estás preparada para contestar a lo que te eche. Tú ya sabes que a veces eres los niños, porque es genérico, pero a veces no eres, porque es específico, son solo los niños varones. Y yo digo que de ahí viene la famosa intuición femenina, de pasarse toda la vida adivinando, de pasarte toda la vida adivinando por el contexto. ¿Me estarán nombrando? ¿Estaré yo? Ciudadanos de Buenos Aires. ¿Estaré yo? Porque si dicen ciudadanía, ya sí, ¿no? Pero reunión de críticos de arte de la provincia de Buenos Aires. ¿Habrá alguna mujer crítica de arte? Y ese dermatólogo que me dicen, ¿será dermatóloga? Porque yo lo quiero saber. Y la lengua no me lo dice, no me lo está diciendo, ¿no? Dice otra grande, dice Patricia Violi, que las mujeres en la lengua estamos en una situación paradójica, ¿no? Situadas como sujetos hablantes, en un lenguaje que ya no se había construido previamente como objetos. Es decir, para acceder a la posición de sujetos, las mujeres tienen que identificarse con la forma universal, que es la de lo masculino, y negar, por tanto, lo específico de su género, ¿no? Porque eso se da en la lengua. La doble articulación de sujeto y objeto, primer término y término derivado, término definido y su negación. Hay un ejemplo perfecto en la palabra poeta. Poetisa, que existía en latín, así con 2 S, poetisa, mujer que escribe versos. Resulta que no es el femenino de poeta. Ahora es su antónimo. Entre los dos se da la diferencia entre quien es profesional y quien simplemente lo hace por afición, ¿no? Ya saben lo que lleva la palabra, la carga que lleva la palabra, ¿no? Entonces, la niña, pues tiene que aprender su identidad, la identidad sociolingüística, la que tenía, creyendo que era una niña, para renunciar inmediatamente a ella. Es decir, permanecerá toda su vida frente a una ambigüedad de expresión a la que se va a terminar habituando. Todas nos habituamos, a partir de los 7 años ya nos habituamos, y con el sentimiento de que ocupa un lugar provisional en el lenguaje, un lugar provisional en el idioma, ¿no? Un lugar que deberá ceder inmediatamente cuando aparezca en el horizonte del discurso un individuo de sexo masculino, sea cual sea la especie a la que pertenezca. Porque tengo una frase que dice, cansados llegaron los 3 al pueblo, y eran 2 mujeres y un caballo. Entonces, no es necesario que haya un varón, con que haya un macho de cualquier especie, oye, ya hay que utilizar cansados o el nosotros, ¿no? Bien, resulta que lo genéricamente humano resulta ser masculino.
Ya decía Simone de Beauvoir que había dos clases de seres, las mujeres y las personas. Y decía Simone, y cuando las mujeres pretendían ser personas, entonces se las tildaba de masculinas, ¿no? Bien. Pero resulta que nosotras todavía no éramos conscientes de esto. Y yo tengo una anécdota. Yo estaba en la universidad en 1970, 71, en aquellas asambleas tremendas de lucha contra la dictadura, donde éramos 2.000, 3.000, ¿no? Y entonces te daban la palabra, el 17, el 22. Yo estaba esperando que alguien dijera lo que yo pensaba decir para cuando me tocara decir paso, ¿no? Porque no era fácil hablar en público, ¿no? Pero yo veía que mis compañeros varones repetían lo que habían dicho los anteriores con una alegría de escucharse a sí mismos, tan contentos de hablar en público, ¿no? Y me recordaba la frase de Virginia Woolf cuando dice: en todas las bibliotecas de la Tierra se escucha a los hombres hablando en voz alta y casi siempre de sí mismos. Bien, pues en una de esas asambleas era mucho lío, se tienen que imaginar 2.000 estudiantes en plena efervescencia. Voy a decir una palabra no muy bonita, pero la digo. Un compañero dijo: ¿esto es una asamblea o qué cojones es? Entonces otro dijo: cuidado con las palabras, que hay señoritas en la asamblea. Cuando a una amiga mía, Begoña, le tocó el 32, pues ella se puso de pie y dijo: yo solo quiero decir una cosa, cojones, y se sentó. Eso que en ese momento me encantó, hoy no me hubiera gustado, pero en ese momento significaba que Begoña acababa de devolvernos la existencia, la voz, la palabra. Ya no éramos señoritas, éramos personas, igual que ellos, con derecho a las palabras, a todas las palabras. En el proceso apasionante que va desde entonces hasta ahora, ya aprendimos que no podemos utilizar un lenguaje que va contra nosotras mismas, pero en aquel momento, si no hablabas el único lenguaje, el masculino, eso equivalía a aceptar el silencio y no estábamos dispuestas a quedarnos calladas. Entonces, en todo este proceso empezamos a aprender muchas cosas. Entonces empezamos a aprender que cuando nombramos las cosas del mundo, hacemos luz sobre ellas, ¿no? Las palabras sirven para iluminar la realidad, para hacerla visible, pero también pueden usarse para ocultarla o para maquillarla. El primer paso en todo proceso de liberación y contra la opresión es utilizar las palabras adecuadas para explicar lo que sucede. Si, por ejemplo, identificamos, y eso fue importante, si identificamos el tipo de violencia contra las mujeres como un tipo de violencia que tiene nombre, violencia sexista, violencia de género, violencia contra las mujeres, como ese tipo de violencia estructural, basada en la desigualdad, si empezamos a ponerle nombre, podremos empezar a prevenir y a trabajar contra ella. No es cualquier violencia, había que llamarla. Es famoso ese libro de Miguel Lorente allá, que se llama Mi marido me pega lo normal. Mi marido me pega lo normal. Antes no se veía, ahora se ve la punta del iceberg, queda muchísimo bajo el agua, pero por lo menos, si identificamos esa violencia contra las mujeres, habremos dado el primer paso para poder trabajar, para poder combatirla y para poder acabar con esa desgracia tan tremenda, con esa absoluta tragedia para las mujeres. Como decía Diana y como decía la filosofía clásica, lo que no tiene nombre no existe. No es, y el no ser ni siquiera puede ser pensado. Entonces, el no aparecer en el discurso, no se nos veía ni muertas. El aparecer en el discurso de forma trivial, secundaria, despectiva, repercute en todo lo otro. Repercute en los menores salarios, en la mayor porcentaje de desocupación, etcétera, y en el fomento también de esa violencia contra las mujeres basada en ese lenguaje del odio o del menosprecio. Bueno, el lenguaje también es el ladrillo simbólico del patriarcado, ¿no? Y si en el principio del género está el patriarcado, el mantenimiento de las reglas esas de uso de ese famoso género gramatical, que tendríamos que preguntarnos por qué existe
¿En qué momento histórico se forjaron esas normas gramaticales? ¿Cuál era la situación social respectiva de mujeres y hombres en ese momento, ¿no? ¿Y por qué esas normas son tan importantes? Y si son tan importantes, ¿por qué lo son? ¿Y por qué no podemos cuestionarlas? Las lenguas son amplias, dúctiles, generosas, maleables. Están ahí para nombrar. Y si cambia la realidad, tiene que cambiar el modo de nombrarla. Y la lengua tiene todas las herramientas para nombrar en femenino cargos, oficios, profesiones que antes no lo tenían porque las mujeres no los ocupaban. Cuando se dirimen estas cuestiones que relacionan sexo, género gramatical, género lingüístico o género, construcción cultural, nunca se habla de lengua, siempre se está hablando de otra cosa. Las trabas son siempre ideológicas, nunca se sostienen. Bien, ¿me escuchan? Yo ahora quiero volver a mi Power, a ver, ¿ahí lo ven? No. A ver cómo... ¿Ahí? Bien. Bueno, traje esta gran introducción de Teresa Meana Suárez que me allana mucho el camino, ¿no? Ella es una lingüista española. Les dejo igual un material de ella para quien quiera profundizar, que es muy clara, ¿no? En los ejemplos que puso es muy clara acerca de, no vamos a poder hablar en profundidad de esto, pero de la importancia que en primer lugar le demos al debate en torno al lenguaje, ¿no? Y en segundo lugar ella plantea las cuestiones fundamentales que se dirimen. Hay dos cuestiones en cuanto a nuestro lenguaje, que es el androcentrismo y el sexismo. El androcentrismo tiene que ver con que los varones, el hombre, sea la medida de todas las cosas, ¿no? En relación a las que nos tenemos que poner las mujeres u otros géneros. Y el sexismo tiene que ver con que la lengua menosprecie, humille o oculte a las mujeres. Acá hay unos ejemplos muy lindos en esta imagen. A ver. ¿Por qué ahora no lo puedo pasar? Ahí va. Entonces, vemos que nuestro lenguaje es sexista y es androcéntrico, desvaloriza y discrimina a las mujeres. Y lo que ella dice en esta cita es que el lenguaje en sí mismo no va a cambiar nuestra sociedad, pero sí tiene un rol importante para acompañar estos cambios. Hoy se habla mucho del lenguaje inclusivo. Acá en Argentina está, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, muy instalado el tema del lenguaje inclusivo asociado al uso de la E, como reemplazo, si se quiere, del genérico masculino. O sea, hoy saludamos y dijimos todos, hola a todos, todas, todes. Pero también hay mucha gente que solo dice hola a todes y habla con la E, en reemplazo de lo que antes sería, o usábamos, o como antes usábamos la O. Voy a hacer un repaso rápido de cómo llegamos ahí, ¿no? Pero lo que quiero decir es que cuando hablamos del lenguaje inclusivo, no podemos acotarlo al uso de la E. El lenguaje no sexista nos plantea o nos alarma sobre los usos o sobre el sexismo que tiene nuestro lenguaje. Y es solo uno de los problemas que tiene nuestro lenguaje. También oculta o invisibiliza a distintos grupos, como los niños, niñas, adolescentes, personas discapacitadas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de un lenguaje incluyente, es mucho más allá de los problemas relativos al género o al sexismo del lenguaje. Eso por un lado. Luego, el lenguaje, en relación al lenguaje no sexista, se ha hecho un proceso que voy a pasar muy rápido, inclusivo y no sexista sería, ¿no? Hace muchos años ya surgieron muchísimos manuales de
del lenguaje no sexista para las administraciones públicas, en España, acá, en distintos lugares, ¿no? Que daban distintas herramientas y acudían básicamente a dar distintas pautas para superar el masculino genérico. Ahora me voy a concentrar en el problema del masculino genérico, nada más, que es uno de los grandes problemas del lenguaje. Luego aparecieron también otras maneras de dar un salto en relación al masculino, y apareció el uso de la arroba, el uso de la X, el uso del asterisco, como formas para no caer en el uso de la O y de ese masculino que oculta a lo femenino y a las diversidades sexuales. Sin embargo, estas expresiones tienen problemas para ser leídas o en la oralidad, etc. Y en los últimos años apareció la E. Apareció la E, como decía antes, como una forma de incluir no solo a las mujeres, sino también a las diversidades sexuales o a las disidencias sexuales. Digo esto porque no está saldada esta discusión. Para un sector del feminismo, el uso de la E no estaría siendo justo, digamos, con toda la lucha de las mujeres, y no estaría siendo justo con todo lo que hay de sexismo en el lenguaje. Por un lado, porque vuelve a ocultar la A, y por otro lado, porque deja afuera un montón de otros problemas que sigue teniendo el lenguaje, que algunos poquitos vamos a ver en Ultrafilmina. Pero bueno, otra gente cuestiona el uso de la E porque dice que es imposible, que es ridículo, que es un montón de cosas, ¿no? Y acá les traje una cita de un lingüista y lexicógrafo argentino muy interesante, que abordó esta cuestión, la estudia, y que también les comparto después un link para leer una entrevista o un libro también en el que habla de esto, donde él plantea que en realidad el uso de la E, de este inclusivo, el uso de la E como inclusivo, no es no tiene como propuesta cambiar la gramática, sino que su propuesta es acompañar un poco lo que decía Meana Suárez, ¿no? Acompañar las luchas políticas por la igualdad de género. Entonces, como quienes se asusten por este avance del uso de la E, no tengan miedo, que simplemente el inclusivo viene a poner en evidencia y acompañar un avance en los derechos y en esta lucha política. Y como decía, no sé por qué se me traba a veces para pasar. Bueno. Como decía también recién Meana Suárez, cuando hay que tener en cuenta que cuando uno ataca a alguien por un uso lingüístico, en realidad lo está atacando por las razones de siempre, ¿no? Es una discriminación por razones de origen racial, nivel educativo, clase social, etc. Esta filmina simplemente es para representar los otros problemas que tienen que ver con el lenguaje, con el lenguaje sexista que tenemos, ¿no? Y son algunas definiciones del diccionario, donde se observa, si ustedes leen cada una de las definiciones en masculino y en femenino, cómo las definiciones en femenino siempre son peyorativas en relación a la definición en masculino, ¿no? Estos son algunos ejemplos, algunos se han ido cambiando con los años, pero otros todavía persisten, y además es lo que hemos consumido todas, todes, todos nosotros, ¿no? Que hemos estudiado con esta base lingüística, dando vueltas en nuestras clases y en nuestros libros, ¿no?
Este es un ejemplo nada más, hay muchos otros, de que no se resuelve tampoco, que el problema del lenguaje no se resuelve solamente con el uso de la E, o con solamente cuestionar el masculino genérico. Y después otra cosa más, volviendo a pensar el lenguaje inclusivo, más allá de las cuestiones de género, yo le puse a esta filmina algunas palabras que encierran mundos, porque como el cambio en el lenguaje en general está acompañado o viene a representar cambios de paradigmas. El otro día algo apareció de por qué no hablar de menores, María Elena lo explicó, por qué hablamos de niños, niñas y adolescentes, ahora se habla de niñeces. Entonces, bueno, los cambios en el lenguaje encierran miradas, encierran mundos. Hablábamos de violencia familiar y se empezó a hablar de violencia contra las mujeres para visibilizar quiénes eran el sujeto que recibía la violencia, ¿no? Hablábamos de crimen pasional y empezamos a hablar de femicidio, porque el crimen pasional, Clara, estaba justificando la violencia femicida como una expresión de la pasión y del amor, ¿no? Hablábamos de trata de blancas, porque las mujeres tratadas en el siglo pasado en Argentina venían de países de Europa del Este, de Polonia, mujeres rubias, y ahora hablamos de trata de personas porque obviamente la trata no discrimina por etnias, ni menos por clase social. Y luego hablábamos pero se hablaba, o se sigue hablando a veces todavía, digo, cuando digo hablábamos y hablamos es porque en muchos sectores esto se ha cambiado y en otros falta mucho por cambiar, ¿no? Luego hablábamos de patria potestad en el viejo Código Civil, que ya lo habló de esto María Elena, y ahora se habla de responsabilidad parental. Son conceptos que en sí mismos, ya tengo que terminar, encierran mundos nuevos, ¿no? Bueno, nada, ya. Acá les dejo el mail de la Defensoría, de nuestra web y las redes, por cualquier cosa. Bueno, nada, muchas gracias. Bueno, justo, yo te estaba por interrumpir y ya llegaba la última filmina, así que cerramos todo bien. Nos quedan algunos minutitos, hay algunas preguntas, hay muchos comentarios, todos muy amorosos y de muchas alabanzas para la exposición, así que eso nos pone muy contentas, sobre todo para vos, Sonia. Hay algunas preguntas que se repiten, otras que son, la verdad es que son todas súper interesantes. Yo voy a tratar de transmitirte algunas más representativas de los temas, porque si no tampoco vamos a llegar. Liliana, por ejemplo, pregunta, hablando de los estereotipos, ¿no? Esta idea de la complementariedad entre el hombre y la mujer no es también un estereotipo. Sí, bueno, por eso lo planteaba. Sobre esa idea se sostiene la noción de familia tradicional que estamos acostumbradas o acostumbrados a creer o nos hicieron creer que era así, ¿no? O esta sociedad nos hizo creer que era así, y en una época las mujeres querían ser Susanitas y los hombres y casarse, mientras los hombres querían desarrollarse y hacer sus carreras y demás, y tener una Susanita que mantener, porque había algo de todo eso. Pero sí, justamente la idea es cuestionar eso, cuestionar esa complementariedad como un mensaje unívoco. Habrá familias particulares que encuentran su manera de complementarse, pero que eso sea la norma social es lo que encorseta. Bueno, sí, y un poco otra pregunta que era anónima, no estaba identificada a quién la manifestaba, tenía que ver cómo estos estereotipos influyen en los jóvenes. Bueno, y era un poco lo que decía Sonia, ¿no? Ese condicionamiento
en la forma de crecer, en desarrollarse, y esos corsets que nos ponían, me parece que ahí también venía por el mismo lado la respuesta. Sí, Después también hay cosa muchas más preguntas. es esto. Cuando hablamos de comunicación y de medios de comunicación, es difícil establecer una relación directa en causa-efecto, entonces veo chicas flacas en la tele y voy a tener problemas de anorexia, o no existe, no es así la comunicación, porque es muy complejo entender por qué recibimos ciertos mensajes de una manera y no de otra. Sin embargo, como los discursos, lo peligroso es la hegemonía de los discursos, si todos van para el mismo lado, bueno, eso te llega por los medios, te llega por tu casa, por la escuela, por distintas estructuras. Y bueno, las consecuencias tienen que ver con las limitaciones también que nos ponemos como seres humanos para crecer y pensar qué vida podemos hacer o llevar o no, porque, ¿no? Y eso es básicamente la esencia de nuestra vida. Ay, qué profundo todo. Y Bueno, después también hay muchas preguntas así como interesantes que hablan de, bueno, qué propuestas, por ejemplo, Elisa pregunta qué propuestas se te ocurren para poder trabajar con los medios, ¿no? Y transversalizar esta perspectiva de género. Algo que contaste de la paridad, pero bueno, a ver si bueno, en realidad hace muchos años ya venimos periodistas, comunicadoras, comunicadores con perspectiva de género trabajando en esto. Hay algunas redes y agrupaciones, y en general lo que se propone para los medios es formación en género, pensar en formación en género para todo el mundo, para que esto esté transversalizado en todas las secciones, en todas las áreas, en todos los temas, y también pensar en las estructuras. Hoy decía que hay leyes que impulsan la paridad, pensar en modificar estructuras para que las mujeres y las identidades de género disidentes también puedan estar en lugares de decisión. Creo que serían como las dos medidas básicas. Bueno, y también volviendo a los medios, Rosana preguntaba, porque vos hablaste de la ley audiovisual de Argentina y las cuestiones que estaban ahí dispuestas, si algún medio se lo ha llevado a juicio, decía Rosana, por violar esta ley. Yo como abogada puedo agregar que el tema de la libertad de expresión que habló Sonia es una línea muy delgada que muchos medios de comunicación, si bien es un derecho constitucional, es un principio básico de la democracia, pero a veces es utilizada también en defensa de estas cuestiones, ¿no? Entonces, siempre hay una línea muy delgada en esta discusión de hasta dónde se está haciendo uso de la libertad de expresión y hasta dónde se están cometiendo faltas graves a otras leyes que tienen que ver con esto, pero también sí, hay un juicio a Clarín, por una nota, que ahora no me acuerdo el título, pero la nota era estigmatizante en relación a las mujeres que se embarazan para cobrar planes, a esta noción. Fue a juicio y no recuerdo exactamente cómo terminó. En principio creo que lo que pasó es que lo que se pide, lo que se logró con el juicio es una especie de derecho a réplica, y es de publicar, darle el mismo espacio a una información que no sea sesgada, ¿no? Son medidas reparatorias que a veces llegan tarde y mal, porque cuando llega la medida reparatoria ya ni nos acordamos de la justicia, de la otra nota y demás. Pero bueno, son medidas que van también marcando un camino y estableciendo o diciendo, bueno, no puedes hacer todo lo que querés, digamos, ¿no? Hay alguien que sí, a veces las penalidades a los medios que tienen que ver con indemnizaciones, porque no se les pueden poner penas de prisión y ese tipo de penalidades porque son empresas y además no corresponden para estos casos. Las penalidades suelen llegar tarde, pero no por eso hay que dejar de exigirlas, ¿no? Me parece que también simbólicamente llegan tarde porque la justicia en Argentina es lenta, en Latinoamérica deben ser similares,
simbólicamente una penalidad para estos casos es muy importante, porque también se hace un camino sobre eso. Bueno, y después Roxana también te pregunta, Sonia, ¿cuál es la opinión que tenés sobre la postura de la RAE con respecto a los cuestionamientos que se están haciendo al lenguaje y demás, ¿no? Que es entiendo que es un espacio muy conservador y muy poco abierto a modificaciones o a cambios, y acá quería conocer tu opinión al respecto. La RAE es como decía Silvina, una estructura, un espacio que ha comandado durante muchos años lo que se supone que está bien y que está mal en el lenguaje. Sin embargo, tiene un sesgo de género sesgo de género, porque permite ciertas cosas vinculadas con por ejemplo, algunos términos del uso corriente, qué sé yo, en relación a videojuegos, o no sé, o verbos como googlear están aceptados, y no se aceptan algunos cambios en relación a cuestiones de género. Así que bueno, la RAE hay que tomarla con comillas, como lo que es, como una institución conservadora que quiere conservar un lenguaje que durante siglos, como dijo Teresa Meana Suárez, fue construido en una sociedad que era desigual y patriarcal. Entonces, bueno, quieren seguir conservando eso. Bueno, esa es mi opinión. Bueno, y ya para ir cerrando, también tenemos alguien que te pide si por favor puedes explicar, Natalia, pregunta si puedes explicar a qué te referías cuando hablabas del techo de cristal. Bueno, el techo de cristal tiene que ver... para terminar. El techo de cristal, cuando hablamos de techo de cristal, hablamos de las dificultades que tienen las mujeres para ascender en su carrera, ¿no? Llegar a puestos de decisión. Pero como yo dije en ese momento, también hay pisos pegajosos o cañerías rotas, son otras metáforas que se usan para hablar de este tema. Tienen que ver con la complejidad de las dificultades. Por un lado, las mujeres que han llegado, supuestamente rompieron el techo de cristal, muchas empresarias dicen, bueno, yo llegué porque me esforcé mucho. Bueno, una cuestión meritocrática, ¿no? Sin recordar todo lo que hicieron muchas mujeres para que se pueda, no sé, aceptar que una mujer pueda dirigir lo que sea, ¿no? Entonces, hay una estructura social que no está preparada para que las mujeres lleguen a cargos de decisión. Puede haber algunas que llegan, pero en general se necesitan medidas de acción positiva para que las mujeres que somos un grupo que estamos en desigualdad de condiciones, podamos partir de la misma base para poder ascender. Entonces, por un lado está eso, por otro lado, entre las dificultades está lo que yo decía, de que las mujeres seguimos teniendo la carga del trabajo no remunerado, y eso obviamente impacta en la disponibilidad que tenemos para el trabajo hacia afuera. O también instituciones que están creadas y sostenidas con criterios masculinos. Por ejemplo, la legislatura porteña siempre, el día de la sesión donde se aprueban las leyes, empezaba a sesionar a las 5 de la tarde, por ejemplo, y se extendía, la sesión se extendía toda la madrugada, ¿no? Eran horarios que correspondían a costumbres muy masculinas, donde los hombres se quedaban hasta cualquier hora, no tenían ningún problema, porque no tenían ninguna responsabilidad. Cuando empezaron a llegar las mujeres, se planteó esta situación, y ahora las sesiones empiezan a las 11 de la mañana. Nunca empiezan a las 11, porque siempre empiezan más tarde, y hay probabilidades que también se extiendan, pero me refiero a que hay prácticas que han sido sostenidas durante mucho tiempo en torno a costumbres masculinas, y todo eso
redunda en que para las mujeres sea más difícil ascender o sostenerse. Además, la maternidad, volviendo otra vez a la maternidad es un obstáculo también, porque si bien por un lado es medio esquizofrénico, nuestra sociedad por un lado ensalza la maternidad y por el otro lado no le permite a las mujeres ser madres y desarrollarse en su trabajo, ¿no? Entonces, si estás por empezar, si buscas trabajo, te preguntan si pensás ser madre, porque si pensás ser madre, no te toman. Si ya estás trabajando y querés tener hijos, bueno, después te tomás la licencia y estás pensando en todo lo atrás que te quedás cuando quieras volver, porque nadie te está guardando tu lugar, ¿no? De hecho, por ejemplo, una medida positiva que tomó Dora Barrancos cuando estuvo a cargo al frente del CONICET fue permitir que las científicas tuvieran más tiempo de plazo para presentar los papers y demás cuestiones que hay que presentar en una carrera académica, debido a que por la maternidad quedaban totalmente fuera de carrera, ¿no? Entonces esas son acciones muy concretas que hay que ayudan a que las mujeres podamos trabajar, podamos tener trabajos bien pagos, y podamos llegar a donde querramos llegar, digamos, pues no todas quieren o queremos llegar a dirigir una empresa, pero quienes quieran que lo puedan hacer, y quienes no, que puedan hacer la carrera que quieran. Bueno, Mariana, yo creo que ya las preguntas... hay otra más que habla de la última, ahora sí, ya, porque estamos idos de tiempo. Gabriela dice que trabaja con infancias en un servicio de juegotecas municipales, y cuál podría ser su aporte para evitar reproducir estereotipos, ya que los niños dice que juegan a todo, y bueno, y los adultos habilitan o no, pero cómo se podría aportar desde la infancia para no seguir reproduciendo estos estereotipos de género que mencionabas antes. Bueno, espero que no haya más rincones de nenes y de nenas, pero si hay, eliminarlos, ¿no? Los rincones con juegos supuestamente para varones y juegos supuestamente para nenas, eliminar los rincones y que todos puedan ir a los rincones que quieran. Y después, nada, la verdad, no trabajé en ese tema, pero se me ocurre en torno a los juguetes y el tema de los colores, asociados a los juguetes masculinos o femeninos, tratar de que los juguetes escapen a esos estereotipos. Esas me parece que serían dos cuestiones básicas, y después mucha educación sexual integral para que, esto también ya lo dijo la vez pasada, creo, María Elena, para que los chicos y las chicas, los nenes aprendan a conocer su cuerpo, para también prevenir abusos sexuales, ¿no? Bueno, creo que ya yo no he registrado más consultas, así que estamos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mariana, gracias, Sil. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, a Sonia, a Silvina, a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por esta clase. Van a estar todos los materiales colgados en el aula AGOL. Y bueno, y la verdad que ha sido muy enriquecedora y creo que nos deja a todos pensando en muchas cuestiones que tienen que ver con los estereotipos. Recién cuando te escuchaba hablar sobre la maternidad y sobre estas costumbres de la legislatura porteña, de algunos trabajos y de algunas cuestiones que siempre nos dejan a las mujeres atrás, también pienso en que hay que replantearse los roles familiares también, y que los varones también se hagan cargo de las tareas del hogar, de sus hijos, y en igual medida que las mujeres. Así que también, bueno, son cosas disparadores para pensar un montón de alternativas que hay, para que las mujeres podamos avanzar. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas, y a todes, y nos vemos el próximo miércoles, ya en la última clase,
Y bueno, y como les dije, todos los materiales van a estar en el Aula Gol, si no se pueden comunicar a través de todas las redes de la Fundación y del mail de la Fundación. Muchísimas gracias.